un caso muy famoso de alguien que era el empleado de confianza del jefe y un día se agarró el chungo con alguien y entonces demandó a la empresa. Hace unos años hice un proyecto en donde tuve que cargar 700 encuestas y me acuerdo que en ese momento contraté un capturista. Las puso en PDF y luego las respuestas las pasó y había programadores que podían simplificarme la vida, pero había que pagar un programador. Sí. Esta semana tuve un proyecto de un volumen similar y lo que hice fue entrar a la IA y preguntarle cómo hacer para automatizar la descarga de las 700 encuestas. Y en 5 segundos, generó, ¿no? un programa, un script en mi computadora, la dejé trabajando 2 horas y entraba a la página, metía la clave y bajaba la prueba. Y así, todas en PDF. Esos fueron 6 semanas de trabajo hace 3 años, pagando un capturista, hoy se redujeron a 2 horas. Hola, bienvenidos a Beyond Spark. Mi nombre es Ana Laura Peña y el día de hoy tenemos a una súper invitada que es Erika Reyes. Erika, bienvenida. Muchas gracias, Ana Laura. Bueno, me pediste que me presentara un poquito en términos de currículum. Sí, por favor. No es tanto mi hit porque creo que las credenciales nos tienen que andar presumiendo, se notan, pero te platico un poquito de mi carrera. Yo soy ingeniero industrial de formación, estudié y me empecé a especializar y me certifiqué en temas de procesos inicialmente y trabajo principalmente como consultora y coach en términos de negocios y sobre todo con el tema de liderazgo y coaching profesional y ejecutivo. A lo largo de mi carrera, en algún momento me empecé a especializar y me empecé a dar cuenta que había que trabajar más cosas blandas, lo que le dicen las habilidades blandas, y en algún momento, como muy azaroso, hice una maestría en educación que nunca pensé que me iba a llevar a donde me llevó al día de hoy, pero hoy por hoy trabajo mucho en mover equipos, organizaciones y personas, en desarrollar nuevos sets o juegos de habilidades para poder dar resultados diferentes. Es decir, cómo cambiamos nuestra manera de operar a través de herramientas muy específicas en el cambio de competencias para poder alcanzar resultados diferentes. Trabajo con directivos, equipos y empresas como para encontrar los bloqueos que tienen en la organización para dar resultados. Te explicaba un poquito como de manera, como un poco de un ejemplo, es que una de las cosas que yo hago es como identificar el proceso que requiere una empresa muy sencillo. Soy ingeniero industrial de formación, entonces puedo ver como el flujo de lo que se requiere para llegar de insumos a una venta, ¿no? Entonces te platicaba como el ejemplo del pastel. Me encantó. Sí, me encantó. Si yo vendiera pasteles, que es algo como muy sencillo y muy familiar para todos, pues me imagino que tienes unas entradas, que son ingredientes, compras la harina, compras la vainilla, el chocolate, la especialidad que le vas a poner, lo guardas en tu almacenito, que seguramente es tu alacena, y de ahí cuando te lo piden, obviamente sacas, ordenas lo que te falta y lo produces y lo vendes como te lo hayan pedido, ¿no? Con las especificaciones que sean. Y de alguna manera calificas lo que el cliente te dice para que vuelva a comprar. Ese proceso general, lo que hacemos de manera tanto de procesos o como la gente involucrada o inclusive con las maneras de operar que no están escritas en ningún lado, pero que la gente tiene, es identificarlos y ver qué bloqueos tienes y cómo mides las cosas que están sucediendo en paso por paso para asegurarte que todo se da y entonces agregas valor al negocio. Wow, te platicaba que era como un ABC, ¿no? Es como a paso A vas a hacer esto, paso B, paso C, algo así. En la parte de documentación de procesos sí es muy así, pero la realidad es que un poco te comentaba que en mi desarrollo como consultora, yo empecé haciendo exclusivamente la parte de procesos, pero en algún momento me di cuenta que por mucho que tuvieras el ABC súper bien hecho, cuando la gente lo operaba, si tú tienes una mala pastelera, una pastelera que trae mala actitud, que no quiere revolver las cosas, pues aquello no va a inflar jamás. Claro. Y que no usa los materiales correctos, no va a pasar nada. Sí, y entonces, el engranaje no avanza, ¿no? No da como es. La realidad es que las personas seguimos teniendo una injerencia fuerte en los resultados, tanto de tangibles como intangibles. Y entonces muchas veces a mí los directores me buscan o los dueños y me dicen, es que no sé qué hacer porque el equipo o tiene muy buenos resultados pero con mucho desgaste, o estamos haciendo las cosas de acuerdo a los procesos, pero hay muchos errores, hay muchas escalaciones, no se comunican, no se hablan, hay chismes. Entonces ahí te das cuenta que al final de cuentas nos domina la parte humana. Totalmente. ¿Qué significa realmente ayudar a una empresa a transformarse? Cuando leí la pregunta esa me gustó mucho porque creo que uno de los temas principales que tenemos
hay un modelo nosotros que utilizamos mucho en el tema de coaching y también se ve mucho en el tema de cultura, que es un modelo que le decimos el iceberg. Okay. Cuando las empresas empiezan a querer hacer mejoras y cambios, generalmente lo que van a hacer es empezar a poner herramientas, que es la punta del iceberg. Okay. Y entonces empezar a saber que contratan RPs o softwares o ahorita ya asistentes virtuales y se ponen súper tecnológicos y empiezan como... Y luego, si no lo saben usar, capacitación, es la otra, ¿no? Sí. Ya metimos 80 cursos y la gente sigue haciendo lo mismo. Entonces dices, bueno, ¿por qué? Resulta ser que lo que estás moviendo es la parte de arriba, lo que es visible, lo que es tangible. Sí, no, tú estás yendo... Es correcto. No estás rascando más allá. La transformación, tanto en temas, por ejemplo, digitales, culturales o inclusive personales o de liderazgo, implica voltear a ver lo que está abajo del iceberg. Okay. Yo les digo, si ustedes buscan un video en YouTube de cómo se mueve un iceberg, cómo lo remolcan los remolcadores de iceberg, se van a dar cuenta que nunca arponean la parte de arriba. Okay. Siempre arponean la parte de abajo porque es lo más pesado de la cosa esa para moverla. Justamente lo más pesado que tenemos las organizaciones, las personas y los equipos son las prácticas, las creencias y las historias que nos hemos contado toda la vida de lo que es efectivo y de lo que no es. Entonces, por eso muchas veces, ejemplos tan prácticos como que traes un nuevo software, Super Non Plus Ultra, y la gente sigue usando la hoja de Excel. Claro, totalmente. Pues, ¿por qué? Porque en tu cabeza es lo que funciona. Ajá, y te ha funcionado, pues, pero ya hay herramientas que ya, ¿no? Va más allá. O, por ejemplo, el típico curso de liderazgo para el jefe que es muy dictador y que contesta feo, ya le dieron todos los cursos de comunicación. Bueno, es que en su cabeza, la manera más efectiva de conseguir resultados de su equipo es gritando. Claro. Entonces, para que yo logre que él haga cambios, no sirve de nada que llegue y le dé un curso de capacitación, sea súper inspiradora, si no muevo sus creencias principales. Y entonces, transformarse, o sea, los proyectos de consultoría que para mí se quedan cortos son aquellos que llegan y te entregan una carpeta de procesos o unos KPIs o inclusive te dan 80 talleres súper carísimos de París, pero nunca se molestan en hablar con la gente, cuestionar las prácticas ancladas, empezarles a modelar experiencias diferentes de conversaciones y maneras de operar que te hagan decir, ahí es. Aquí está una nueva manera de operar. Claro. O sea, la única manera que el ser humano, y eso ya es una parte como cognitiva, conductual, mueve a tener nuevas creencias es a través de nuevas experiencias. Okay. Por eso muchas veces un terapeuta, que yo no soy, pero lo que vas a hacer es lanzarte al ruedo a tener nuevas experiencias porque es la única manera que tu cerebro dice, esto también funciona. Y entonces es capaz de desechar la vieja. Sí, y dices, sí funciona. Es correcto. En las organizaciones pasa igual. Tendrías que empezar a ensayar ciertos patrones diferentes para decir, por ahí es. Ya no tengo que gritar o ya no tengo que poner un proceso así súper robusto para que la gente me documente hasta la ida al baño. Claro, sí. Para probar que es responsable. No, o sea, la realidad es que puedes ser como mucho más flexible y obtener resultados teniendo como más conciencia de cuáles patrones te sirven y cuáles no. Sí, aparte ya si explicas, por ejemplo, pues ya la gente como que se le queda más, ¿no? Es como vivirlo y luego dices, bueno, sí, vale la pena aplicarlo. Creo que cuando diseñas ese tipo de experiencias te ayudan a integrar y a reflexionar. Creo que esa es una de las partes importantes. De los momentos que me gustan mucho en las intervenciones que hacemos, es que de repente tienes estos momentos, o wow, le decimos, y dices, claro, con razón nunca me ha funcionado, porque lo hace simular la situación y dices, no es efectivo. Uno de los colegas con los que trabajé un tiempo, brasileño, español y así, tiene como muchas nacionalidades. Él pone un ejemplo que me gusta mucho y lo sigo usando. O sea, si yo hoy te pido que cruces los brazos, vas a cruzar los brazos como quiera que estés acostumbrado, ¿no? Cualquiera. Claro. No, es tu manera automática de cruzarlos. Si yo hoy te vendo que si los cruzas al revés, tu circulación va a mejorar y vamos a pensar que hasta tu estado de concentración, etcétera, seguramente me vas a escuchar. Claro que lo vas a hacer, Pero cuando llegues a un momento de estrés, regresas a tu vas antiguo. a cruzar los brazos como comúnmente los cruzas porque así proteges tu espacio personal. Sí, Eso pasa en las empresas todos los días. Yo te puedo lavar el cerebro y decirte, es mejor ser líder así, delega así, comunícate así, qué, cuándo y cómo, asegúrate de los acuerdos, levanta la mano cuando no se pueda. Todo eso lo podemos decir y la gente dice, sí, claro. 3 horitos después, al primer grito del cliente, la primera crisis que hay operativa,
regresa a los malos hábitos. Sí, claro. Siempre lo somos. Sí, tiene mucho sentido. Cuando trabajas con líderes o directivos, ¿qué es el problema más común que tienen? Fíjate que justamente cuando vi la pregunta me empecé a poner a pensar, porque digo, problemas hay muchos. Te podría decir que todos los problemas en las organizaciones, todos, 100%, parten de la comunicación, todos. Okay. Y mi premisa, o la premisa de los que hacemos este tipo de intervenciones, es que no existe nada que no resuelvas todos los días que no implique comunicarse. Claro, aunque totalmente. Sea señas, totalmente. aunque sea por WhatsApp, aunque sea por correo. Ok. Pero siempre te estás comunicando. Y entonces la comunicación es el primer así, que tú dices. De todos. Híjole. Pero un paso atrás, diría que uno de los retos más grandes que tengo o tenemos es la disponibilidad disfrazada de rechazo al cambio. O sea, es bien común que tú llegues a trabajar con un equipo o con un director mismo que dice, es que necesito que hagas algo. Mi equipo no da una. Ok, va. O no están escalando, o cometen muchos errores. O sea, la sintomatología que tú quieras. Y cuando te metes a tener conversaciones y hablar, descubres que hay patrones anclados que vienen desde el dueño o desde dirección. Claro. Y en el momento en el que eso sale, porque va a salir, en ese momento es así como, siempre no. Sí, vas para atrás, ¿sí? No, ya no le esculques. Sí, exacto. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿dónde estaba tu disponibilidad real a moverte, a ser un equipo diferente? Claro. Si tú eres el primero que no va a jugar con estas reglas, ¿no? Sí, ya es como, ya vas contra mí, ¿no? Ya no quiero, gracias. Y justamente, por ejemplo, en el tema de, yo les digo, es que todo comunica, lo que no nos damos cuenta, y eso pasa hasta en nuestra vida real, ¿eh? Todo comunica. Lo platico con la amiga, date cuenta, si no te contesta, es mensaje. Ajá. Si no tienes información, es mensaje. Claro. O sea, todo comunica, todo lo que hacemos. Entonces, en las empresas, todo lo que hace el director, todo comunica. Tú quieres vacunar una empresa del cambio, deja que el director o el dueño diga que va a cambiar y luego velo hacer exactamente lo contrario, porque todo el mundo va a decir... Sí, y tienes que ser claro con lo que dices, porque si no todo tu equipo lo puede distorsionar, ¿no? Una persona lo entiende de una manera, otro de otra, y pues ya se hizo un relajo. Y la congruencia, yo creo que no le damos suficiente peso a lo mucho que arrastra la congruencia. En el momento en el que te dicen, oye, pues ¿sabes qué? Es que la gente no escala, o la gente, uno de los más típicos, es que nadie me propone ideas, y la realidad es que nadie me dice que no, y cuando las cosas no salen, ya es como... tengo que andarlo resolviendo yo porque nadie me avisó a tiempo. Pero entonces tú empiezas a ver la dinámica, y en una junta todos hablan, y el jefe inclusive hace el esfuerzo de decir, ay, sí, denme sus puntos de vista, porque ya lo regañamos y le dijimos que tenía que tomar en cuenta a los demás. Entonces ya, denme su punto de vista. Todo el mundo arroja ideas y dicen, buenísimas, para la próxima lo utilizamos, pero vamos a hacer todo esto. Entonces, uy, no, así no era. Me le quedo viendo y le digo, pero la verdad, ¿no puedes agarrar la idea de alguien más? Sí. Por una vez. Sí, sí. O sea, simplemente por dar el ejemplo de que básicamente estás abriendo el espacio para que la gente te proponga cosas nuevas. Okay. Si no, simplemente eso no va a pasar. Si tú no escuchas, va a llegar un momento que la gente va a decir, ¿para qué digo algo si no va a ser nada lo que yo proponga? Claro, sí. Yo creería que es como mucho la congruencia entre que el director verdaderamente quiera llevar a la empresa a un nivel de conversaciones que lo van a confrontar a él mismo a mover sus patrones. Claro, que tenga la apertura de los cambios. Y es que la realidad es que hay muchos patrones que han sido anclados porque él los permitió. Ajá, claro. O sea, uno de los ejemplos más típicos también, a lo mejor ampliando demasiado, ajá. pero es que luego me dicen, por ejemplo, pues es que Paco, el chofer, que empezó hace 25 años, me lo hicieron luego Paco, el jefe de los choferes, y luego lo hicieron el jefe de logística, y luego de repente Paco se vuelve el gerente de operaciones, ¿no? Pero ya ahorita como están las cosas, Paco no tiene ni las competencias, ni quizá el perfil, ni nada para mover al equipo de trabajo que ahorita tiene. Claro. Entonces luego les digo, a veces me sacrifican al equipo por la lealtad a Paco, sí. porque Paco ya desde el principio, o la otra en pro del resultado, el vendedor que es extraordinario para vender, pero cuando regresa a la parte operativa, acaba con el equipo porque vendió lo que no tenían, cuando no lo tenían, en el desgaste enorme, en un precio que no... Entonces les digo, señores, están sacrificando en pro del resultado al resto del equipo. Y eso no lo promovió nadie más que el director. Totalmente. Y es muy común.
súper común. Muy común. A mí me da mucha risa porque aparte yo voy a sesiones con clientes o voy a prospectos y entonces me empiezan a mover la cabeza. Estoy hablando Dice, híjole. les digo, ¿qué pasó? ¿Tienes una cámara aquí? No. Sí, caray. O sea, ya que has tenido la suerte o me ha tocado a mí estar como en muchas empresas, en muchos con proyectos muy divertidos y en otros no me ha ido tan bien, pero también de ahí se aprende, es que te das cuenta que todos nos duele exactamente lo mismo. Sí, caray. Sí, es... Chiquitos y grandes. Oye, sí me hace sentido. Ya ves. Muy bien. Pero, ¿a qué te refieres con eso? Como que a todos nos duele lo mismo. Ahí me cuentas. No, lo dejas porque aparte vale a ver. ¿Sabes qué? Es que ese es un insight bien interesante. Yo platicaba hace rato de cómo la ruta, yo había empezado trabajando en proyectos como de ciertas características y después fui cambiando, como especializándome más en el tema de la gente y demás. Y en algún momento de mi carrera ya, quizás en los últimos años, empecé a escalar el nivel de proyectos. O sea, empezaba yo trabajando con pymes muy chiquitas. Okay. O personas así como tu empresa, que tienes 30 personas, o equipos que tienen 10 personas, y esos eran generalmente mis proyectos. Y un día, por alguna razón y un golpe de suerte, no sé, terminé trabajando algunos proyectos para algunos equipos o consultoras grandes, internacionales, tanto que de repente me tocó reemplazar en el TEC de Monterrey algún consultor que les falló en Querétaro y luego en Irapuato. Y luego aquí en Guadalajara empecé a trabajar con una empresa española también como parte de su faculty, y ahí me tocó ir a empresas enormes. Entonces me acuerdo, te estoy hablando, una de las empresas con la que estuve trabajando casi 2 años continuos fue con Mercado Libre. Ok. O sea, muy grande, muy o sea, grande. Ya cuando me salí, quién sabe en qué número van ahorita, pero son arriba de 100,000 empleados. Wow. Es un animalón. Wow. Entonces cuando te pones a ver cómo permean cultura y cómo la mueven, ya es, dice... Es otro nivel. Es otro animal, dice un colega, ¿no? Otro nivel. Y es chistoso porque cuando yo empecé a entrar a ese tipo de roles, y me tocó en algún estar en un proyecto chiquito en Philip Morris, y en Peñafiel, o sea, he tenido como caballos grandotes en este tipo de experimentos o en este tipo de experiencias, y mi primer temor era, ¿cómo les voy a hablar de cultura cuando yo vengo, pues, de experiencias con equipos de trabajo mucho más compactos, y con retos mucho más quizá locales de que si el impuesto, que si el SAT, que si... Y entonces te das cuenta que las inseguridades de los directivos de allá son exactamente las mismas del dueño de una pyme. Okay. Y eso es bien... vuelves otra vez al punto de que la gente somos gente. Sí. Entonces a mí me pasa mucho que de repente me ha tocado cotizar y participar en proyectos de tecnología. Ajá. Oye, ¿qué tanto entiende? Por ejemplo, a mí me meten muchos proyectos de tecnología porque le entiendo bastante bien al entorno tecnológico, no por entrenamiento, porque me gusta picarle. Ajá. Y entonces me hago como mucho match en proyectos como Mercado Libre. Estuve también trabajando con el equipo directivo de TikTok México. Wow. O sea, cosas bien padres. Wow. Esos son proyectos padres. Y cuando te das cuenta que al final de cuentas las premisas en las que tienen broncas siguen siendo las mismas. Sí. En conversaciones, en cómo delegan, en que la gente no los escucha, en que los empleados están quemados. Entonces dices, esto me hace ruido, esto me hace sentido, esto es lo mismo. Y entonces, sí, me decían, ¿tienes experiencia en el tema tecnológico? Y yo, sí, pero tengo más experiencia en la gente. Okay, o de repente me sí. dicen, ¿qué tanta experiencia tienes en la construcción? También he hecho proyectos de construcción, pero mi experiencia es la gente. Pero tu fuerte es, y aparte te gusta, ¿no? Que me sea encanta. la gente, o sea, totalmente. Esa es otra de las cosas, o sea, a mí me quieres ver así como totalmente poseída y en una ondita diferente, ponme a facilitar. De repente es un riesgo a nivel negocio para mí, porque yo les digo, híjole, yo pago porque me alquilen. Entonces, me gusta mucho entornos como este, o ir a dar pláticas, y luego, por ejemplo, me ha tocado hacer dinámicas en grupos muy grandes, y bueno, salgo cargadísima de energía porque me gusta mucho facilitar con la gente. Oye, me hablabas de los webinars que haces, ¿cuál es el que más te gusta? Híjole, es que me invitan mucho a hacer cultura. Okay. Últimamente les ha dado la onda por invitarme al tema de transformación digital, IA y demás. Y para mí lo que tiene que ver es que la transformación digital no solamente es un tema de herramientas, Okay. es un tema de mindset. O sea, creo que
la gente que logra subirse a esta ola no es porque técnicamente sean ultradotados, Okay. es porque su nivel de plasticidad y de flexibilidad y de autogestión y autoaprendizaje es altísima. Okay. Entonces, justo recientemente con algún coaching me decía, es que dime qué herramientas meto a mi negocio. Y yo básicamente le decía, pícale. Claro. O sea, ya en ese momento le puedes decir a ChatGPT, a Claude, a Gemini, ¿qué herramientas le pongo a mi negocio? Sí. Y te lo va a contestar, no necesitas que yo te lo conteste. Mucha gente, por ejemplo, me decía, conocí a un contador y me decía, es que ¿cómo se usa la IA? Y yo justamente le decía, pícale, tú pícale, no le va a pasar, no te va a cobrar nada, no, tú tranquilo, tú pícale. Entonces sí, es una respuesta común. Pero te digo que creo que es un más tema de mindset. Si nosotros volteamos a ver a nuestros papás o a nuestros abuelos, todos voltean a ver el teléfono cuando sea algo raro con cara de, va a morderme. O sea, si le pico 2 botones más, esto explota y yo me quedo sin teléfono. Y entonces creo que, sobre todo a mi generación, todavía le toca como de perderle ese miedo. Sí. Digo, yo, ahorita que me haces de los webinars, de repente una de las preguntas que muchos me dicen es que, ¿cómo sabes que no te van a robar tus datos? Y yo, pues, porque no soy Obama. Claro, sí. Como porque alguien querría robarme mis datos. Sí. Pero ya una vez después del ejercicio de humildad, la otra es que, pues, evidentemente, si exploras, pues, tú pagas una privacidad de los datos y checas las cookies, y entonces tienes como ciertas configuraciones que si le picas, pues ya vas viendo. Seguro, ¿no? Claro. Muchas empresas hablan de liderazgo, cultura y estrategia. ¿Por qué cuesta tanto llevarlo a cabo? Por lo que platicábamos hace rato, por el tema de las creencias. O sea, en realidad creo que yo te decía que una de las cosas que tendríamos que hacer como consultores es empezar a evaluar. Yo creo que las cosas que es más automática es como querer llegar a solucionar. Okay. Y la realidad es que necesitas tener como un buen feeling o un buen detalle de lo que está realmente sucediendo. Yo les digo, hasta el Waze te pregunta en dónde estás. Claro. Para saber a dónde te tiene que llevar. Y el tema es que si no identificas estos patrones operativos, creencias, historias, los héroes, les digo, los héroes ocultos. Puedo poner ejemplos, me ha tocado empresas en donde hubo un caso muy famoso de alguien que era el empleado de confianza del jefe y un día se agarró el chungo con alguien, por lo que quieran, puede ser hasta la historia más sórdida del mundo. Sí. Y entonces demandó a la empresa. Ok. ¿Sí? Y fue el único caso en donde el jefe perdió el control y lo vieron, que se desbordó, etcétera, etcétera. Y no me preguntes por qué se queda como leyenda urbana. Entonces ya de repente no le vayas a hablar al jefe de tal cosa. Porque truena. Porque truena. Ajá. Y ni siquiera nada que ver. Sí. Pero, y entonces empiezan a anclar todas estas historias que no están verdaderamente dentro de la cultura, pero siguen siendo cultura. Sí, así es. Cuando yo les digo el tema de diagnosticar, que de repente usamos el ejemplo de una pecera o de un arrecife de coral. Si tú ves una empresa comparada con un arrecife, lo que vas a ver son los peces y vamos a suponer que son los empleados, ¿no? Se muere uno, no sirve uno, se enferma, pues lo sacas y pones uno nuevo. Claro. Y luego vamos a pensar que las instalaciones son los corales. Y que de alguna manera los procesos son pues, las mareas o las corrientes. Pero pocas veces en una organización volteas a ver el agua. Correcto. Y el agua es la cultura. Al final de cuentas, si está turbio y no has volteado a ver lo que está ensuciando el entorno, que muchas veces puede ser inclusive gente, que les digo, está glorificada por alguna manera o anclada a la organización, o a veces es prácticas, o a veces es una manera de comunicarnos, o una manera de hablar, que empiezan a ensuciar el agua, y entonces, si eso no lo visibilizas, no puedes hacer nada al respecto. Sí, tiene sentido. Entonces, justamente creo que los cambios culturales o de liderazgo se caen porque tú vienes y depositas herramientas encima. El manual, el RP, el sistema, pero nunca te metes a realmente decir, bueno, ¿y cómo anda el agua? Sí, no. Fría, caliente, le sirve que esté más caliente, le sirve que no. Sí, claro. O sea, ¿Qué tan importante es que cada persona se haga responsable de sus decisiones y resultados dentro de un equipo?
Estábamos platicando y te decía yo que si yo pudiera hacer una promesa de marca diciendo que muevo la responsabilidad en la gente, yo creo que sería la razón por la que vendería más, porque yo creo que es la queja más habitual de todos los líderes y directores. No porque la gente sea irresponsable, sino porque ven un tema con el accountability, que lo dicen mucho de manera pocheada, o la responsabilidad en los equipos. Y esto viene con el tema de decir, si nos equivocamos, porque evidentemente nos vamos a equivocar, asumo el error y entonces poder levantar la mano y decir, sí, yo tomé la decisión. Sí. O sí, yo fui el que dije hacer tal cosa. Y creo que la responsabilidad, te comentaba que en realidad pareciera como simplemente aceptar si te equivocas. Cuando yo llego a las salas y les digo, a ver, ¿quién es el responsable de esto? Generalmente la reacción es como negativa, porque la gente casi le estás preguntando de quién fue la culpa. Sí. Y Y la se realidad asustan. es que no es la asociación, o sea, Sí. más bien es quién se hace cargo de esto. Sí. Y les comentaba ahorita que para mí uno de los términos importantes en responsabilidad que cambió cuando me entrené es esta parte de poderlo deconstruir de la responsabilidad a voltearlo y decir, ¿qué habilidad tienes tú de responder ante lo que está pasando? Sea o no tu área. Ok. ¿Puedes hacer algo al respecto? ¿Por qué te detienes? Sí. Hazlo. Y platicábamos porque eso es muy común que aquí en México nos pase mucho que de repente jugamos con algo que le decimos que es el tema victimista. Y si yo lo pregunto, generalmente la gente va a decir, ay, claro que no, yo no soy víctima, yo soy súper, me hago cargo de mí, etcétera. Y les digo, sí, sí, la realidad es que todos somos víctimas en algún momento. Y esto es porque tiene que ver con un patrón de pertenencia y la manera en la que nos desarrollamos y la manera en la que operamos. Por ejemplo, en la parte de víctima, yo les digo, simplemente pensemos, o sea, ¿cómo pide un bebé que le den de comer cuando nace? Llorando. Entonces, Totalmente. esa es una manera en la que nosotros pedimos ayuda y tenemos pertenencia y sabemos que la gente nos va a proteger y entonces así fuimos formando la tribu. El problema es que, bueno, vamos creciendo y de repente somos personas, 50 años que lloramos cuando las cosas no nos Claro, salen. y ya no. Entonces, ya es como de, no, por ahí no va el asunto. exacto, entonces ya es un poco de amigo, date cuenta, esté Sí, responsable sí. de tu vida, ¿no? Y todos tenemos un compañero de trabajo o un amigo que nada más se queja, Sí. y es que no me dieron, y es que no entregaron, y es que promovieron, y es que el cliente, y es que el proyecto, y es que, y todos son y cuando yo cuestiono mucho a la gente de que tanto somos victimistas, les digo, a ver, simplemente tan sencillo como todos le hemos echado la culpa al tráfico por no llegar a tiempo a algún lugar. Y Sí. entonces, ¿en dónde nos hacemos responsables? ¿Y de qué va esa parte de la responsabilidad de hacerme cargo? Es que yo solamente puedo cambiar aquello que tengo en mi control. No Claro. puedo hacer nada y la verdad es que siempre lo platico que esta es una de las partes muy liberadoras cuando yo me empecé a certificar en un tema de coaching, porque el día que de verdad te cae el 20 de que tienes tan poquita injerencia e importancia en lo que los demás hacen, o sea, la realidad es que todos tenemos nuestros propios procesos mentales, nuestras propias maneras de operar y juramos que es responsabilidad del otro porque no me habló, porque no me buscó. No. Sí, no. Lo único que tú puedes controlar es lo que está en tu alcance. Y de ahí va la responsabilidad. Si yo le echo la culpa al equipo, si yo le echo la culpa al clima, si yo le echo la culpa al jefe, si le echo la culpa al tráfico, ¿Dónde está tu estoy amarrada de responsabilidad? manos. Sí, claro. Entonces soy una Totalmente. víctima de la vida. Y entonces al final de cuentas lo único que puedo cambiar es aquello en donde sí puedo meter las manos. Entonces, si yo no tuve la valentía de decirle a mi jefe que tenía demasiadas cosas en la charola cuando me pidió otra cosa, es parte de mi responsabilidad no haber levantado la mano. Oye, si yo no preví que tenía que salir con tiempo para llegar puntual a la reunión que tenía con un cliente, es mi responsabilidad no haber calculado el tiempo, más en una época en donde honestamente la tecnología te dice cuánto te vas a tardar en llegar a un lugar. Sí, sí. Entonces, eso es como, hazte cargo de lo que a ti te toca. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los equipos, en términos de responsabilidad, lo primero que les digo, aquí no se habla en tercera persona. Aquí, si tú vas a poner una queja, es yo pienso, yo no pude entregar, yo no hice, yo no estoy de acuerdo. Y entonces ahí es donde platicábamos un poco que eso viene del poder levantar la mano y decir no. Sí. Y eso no nos gusta. Sí, no. Porque No, entonces no. volvemos a atentar con el principio de pertenencia. No me aceptas, no
no soy parte del equipo, Sí. Estás contra mí. estás contra mí, Sí. me van a voltear a ver, van a Sí. creer que yo no quiero. Y entonces empiezas a crear unas historias en tu cabeza. Y todo es el victimismo. Es Tal correcto. cual. Cuando en realidad lo que muchos directores y líderes buscan es que alguien sea capaz de levantar la mano y decir, no se puede. Porque justamente lo que necesitamos es ver todos los obstáculos que hay Claro. para que algo suceda. Entonces, yo les digo, siempre en el detractor hay un montón de información, pero lo tenemos como significado de manera incorrecta. Ok. En lugar de voltear a ver y decir, bueno, ¿qué está viendo esa persona que yo evidentemente no alcanzo a ver? Y bueno, para que podamos decir que no y comunicarnos de esa manera, tendríamos que ser capaces de gestionar el conflicto, porque decir que no implica negarte una postura a ti. Ujú. Y entonces el poder balancear el conflicto, muchos equipos me dicen, es que aquí nosotros somos buenísimos para gestionar el conflicto. Pues sí, pero nomás les falta agarrarse a guantazos. Cuando en realidad gestionar el conflicto podría implicar decir que no y que no lo tomes personal Claro. y que no pase nada. Oye, como dicen, que normalicen decir que no, ¿no? Y no sentirte mal o no preocuparte o... Y te juro que es un tema. En procesos de coaching ejecutivo, a mí me pasa mucho que tengo líderes hiper rebasados con las responsabilidades, con el ancho de banda, con la cantidad de tareas y trabajos que toman, porque son incapaces de voltear y decir, esto no va, o Sí. esto no se puede. O en la escala de tareas que ahorita tenemos 10 prioridades antes. ¿Qué quieres que haga? Y entonces yo les digo, justo hoy en la mañana alguien me decía, mi jefe me regañó porque van 3 veces que me cambia una junta y yo siempre le digo que sí. Oh. Y entonces le dije, ¿y qué te dijo? Eso, que él sabía que era consciente que me estaba complicando la agenda y que yo era incapaz de voltear y decirle, fulanito, ya no me cambies la junta. O sea, mi tiempo también tiene valor. Claro. Y somos totalmente incapaces de decir que no porque queremos agradar. Sí. Queremos pertenecer. Que no la agarren contra ti, ¿no? Y digo, lo que más o menos platicábamos antes es eso, o sea, la realidad es que tanto de nuestras creencias primarias o de nuestra manera de gestionar autoestima y autovalía en el mundo, que es increíble lo mucho que nos sigue jugando en contra en la manera en que operamos en nuestro trabajo todos los días. Sí. Y no lo vemos. Sí. Entonces, ese es, como les decía, o sea, para que eso suceda a nivel responsabilidad, yo tengo que ser capaz de decirte que no. Y eso quiere decir que podemos renegociar el acuerdo. Y que si yo te fallo, si tú eres mi jefa, mi posición contigo no va a cambiar. Y entonces vamos a renegociar. Y entonces sí me puedo hacer responsable de mis errores. Claro. Porque aquí no está en riesgo la relación. Cuando sucede que la gente no se hace responsable de sus errores, pues generalmente cuando la relación está en riesgo. Sí. Para que, ¿cómo voy a admitir que me equivoqué si entonces o me vas a dejar de buscar, o ya no vas a participar, o ya no vas a querer involucrar en los proyectos padres? Mejor no. Sí, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo? Sí. Pero eso es porque no hay seguridad psicológica en los equipos. Oye, pero hay muchos jefes que no les gusta que les digas que no. También, ¿no? Es esa parte de... Yo como empleado te digo no y el jefe a lo mejor sí se enoja, ¿no? O sea, es como la mentalidad, como trabajar como mucho esa parte. Si a mí me preguntas, evidentemente a nivel de liderazgo, una de las primeras cosas que hay que trabajar con los equipos es eso. O sea, tú quieres que la gente escale a tiempo los riesgos, tienes que abrir el espacio para que te digan que no. Sí. Entonces, bueno, evidentemente a los egos, y luego esa es otra manera de operar que le llamamos el aprendiz sábelo todo, porque pues, cuando tienes un jefe sábelo todo nunca le puedes decir que no, Sí. pero creo que si operáramos bajo esa premisa volvemos al punto victimista. No digo que no porque mi jefe no soporta que le digas que no. No dices que no porque al final de cuentas sigues buscando la aprobación de tu jefe. Sí. Entonces, sí, tiene sentido. en algún momento, si eso descompone la relación, mi siguiente lectura sería, si fuiste asertivo, correcto, empático y puntual, y yo me atrevo a decir mucho, virtuoso, a la hora de decir que no, porque no es decir no porque no me dio la gana, es decir, oye, yo creo que esto no sale porque están todos estos riesgos, tengo todas estas tareas, me siento mal, estoy incómodo, no, o sea, puede haber enemigos, pero si tú fuiste sincero, puntual, virtuoso, a tiempo, en la negativa, tú honraste tu parte. Claro. Y si esa persona aún así lo toma personal, tú ya no puedes, volviendo al principio, hacer nada al respecto de cómo él lo interpreta.
Y quizá pudiera ser que no sea el mejor match para que crezcan como equipo. Que eso también existe. A mí luego me dicen, no, es que ¿por qué fulanito en una empresa no funcionaba y se fue a la otra, funcionaba muy bien? Porque ahí evidentemente las personalidades funcionan. Sí. No somos Las para habilidades todos. de cada quien y todo. Conectan. Ujú. La realidad es que no somos para todos. Sí. No somos para todas las empresas. Y también eso está bien, porque así es como la gente se arma y los equipos se arman. Porque Y cada unos quien- equipos bien padres. Muy, a ver. muy padres. A mí me ha tocado trabajar con equipos que me digo yo, ¿por qué no me invitan a sus juntas? Yo quiero. Yo quiero venir. Yo aquí me quedo con ustedes. Sí, díganme que soy la adoptada. Hay 2 o 3 ex clientes míos que me dicen, tú sabes que tú siempre vas a ser cachorro de aquí. Y yo, ay, Ay, sí. qué padre. Ya te adoptaron. Ya me adoptaron, pero la realidad es que hay equipos que tienen, pero vamos, hay personalidades que son muy complementarias y eso se nota. Sí. Pero más allá de eso, creo que tiene mucho que ver con la apertura de hablar y de exponer ideas y de ser dirigido y de ser acompañado para poder dar el resultado. Esa es otra de las cosas de responsabilidad que me gusta platicar. Cuando nos enseñaron a manejar, creo que es una manera de desarrollar la responsabilidad en la gente. Cuando nos enseñan a Súper, manejar, sí. Ajá. a mí mi papá, siempre les digo, no, y aparte cuando platico esta historia se nota la edad que tengo. Mi papá me llevó a un gigante que ya no existe la sí, cadena, Sí, ya. en López Mateos, o sea, hace 1000 años. Y ahí por alguna razón cerraban la tienda, porque sí me acuerdo que no había nadie. En el estacionamiento, claro. Y mi papá, si teníamos 2 o 3 carros en ese momento, agarró el carro que menos le importaba y con ese me llevó al estacionamiento. Okay. Y entonces, evidentemente, ahí reversa. Lo peor que pudo haber pasado en ese escenario es que yo le pegara a un bote de arena, A o un un arbolito, Ajá. o un machuelo. Esa era la peor historia. Ujú. Mi papá jamás agarró, digo, yo les digo, en mi casa nunca había un Ferrari, pues, pero mi papá jamás agarró un Ferrari y me dijo, vete a aprender a manejar y vete a la carretera de Chapala y llevas y traes a tu abuelita. Por supuesto que no, Sí, no. porque me hubiera matado. Claro. Entonces, si hubiera matado a mi abuelita. Sí. Entonces, así es lo mismo desarrollar responsabilidad de la gente. Cuando tú quieres empezar a delegar y que la gente se equivoque deliberadamente, tienes que aplicarlas de enseñarles a manejar. El carro en el estacionamiento, ya después los mandas a la tienda, ya después los mandas a mover a la abuelita en una cita médica. Y en el último caso, pues ya seguramente lo subes a Chapala a manejar la carretera. Pero porque ya fue agarrando la experiencia, te das cuenta que si comete errores, lo puedes solucionar. Porque va a cometer errores, la gente se equivoca. Y normal, totalmente humano. Hay un costo a pagar y es más, la otra, justo hablando con un coach y le decía hoy, la única manera en la que tú vas a crecer más y ocupar el siguiente puesto es experimentando cosas nuevas. Uh-huh. Y equivocándote Y te y vas a acertando y todo. Tienes que atreverte a equivocarte. Sí, hay mucha gente que no te lo permite, ¿no? Hay mucha gente que te lo reprocha y así y dices, híjole. Y yo no estoy segura que, fíjate, es que también luego le metemos una cantidad de interpretaciones a lo que la gente piensa de nosotros. Sí. Es que yo vi la cara que puso cuando me equivoqué. Y si le dolía el estómago. Ajá, exacto. O sea, si no tenía nada que ver contigo. Sí, ya te lo tomaste personal, ¿no? Que volvemos al punto de las creencias. ¿Cuántas de las historias que nos vamos contando en la cabeza ni siquiera son ciertas? Sí. Y entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir que trabajando en equipos de alto desempeño, luego sí me topo mucho yo no quiero proponer algo nuevo, no quiero decir algo, no quiero interactuar, porque mis compañeros son súper expertos y no me quiero equivocar enfrente de ellos. Y yo siempre vuelto y les digo, ¿y qué te hace pensar que ellos están esperando que nunca te equivoques? Uh-huh. ¿O qué te hace pensar que ellos no se equivocan? Sí. ¿O qué te hace pensar que ellos también no tienen miedo de decir una tontería? De equivocarse, sí. Y entonces la realidad es que todos somos superhumanos y todos tenemos la misma cantidad de inseguridades. Entonces, más bien es, ¿qué tanto te estás dando permiso? A mí me preguntas en esos casos, lo que me termino topando es que estas personas, en realidad, el reproche de no equivocarse no viene de sus equipos, viene de ellos. Totalmente. Y de una autoexigencia y de un perfeccionismo que se los enseñaron en épocas muy tempranas y que hoy no los permite fallar a costos altísimos del equipo, de la empresa y personales, porque al final de cuentas terminan tronados en unos burnouts brutales. Sí, y es súper común. Muy común. Muy común. Muy, muy común. Ahorita en desempeño hay una pirámide que nosotros platicamos en coaching, que son los 3 pilares del éxito sostenible. Tú puedes ser exitoso
una vez, siempre, todos. Siempre este ejemplo yo lo pongo, algunos jugamos fútbol seguramente, ¿no? Digo, yo no, pero Pero lo hemos visto. un gol bueno en nuestra vida, los que patearon la pelota, algún día lo metieron, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé, corro. Hay días en que mis tiempos son Buenísimo. una joya. Claro. No voy a ir nunca a Chicago por tiempo. Eso es una realidad. Entonces, tengo mis limitaciones, pero a lo que voy es que todos podemos ser exitosos una vez, sin problema. El hacerlo sostenible en el tiempo requiere que, aparte del resultado, se den dos variables más. Uno es tu equipo, con lo Sí. quien te rodeas, Sí. y la otra es tu persona. Sí. Si alguno de esos paga el costo para que tú seas exitoso, tarde o temprano te va a cobrar un costo. Claro. Entonces, o la gente te va a empezar a renunciar, o vas a empezar a tener rotación, o vas a empezar a fraccionar la confianza en el equipo, vas a dañar las relaciones, lo que sea, o en el tema personal empiezas a tener a estas personas que están tronadísimas, Sí, con burnout. con burnout, en temas emocionales, o con ya la familia los dejó, o sea, tienen como muchas implicaciones, o viven muy solos, porque en realidad descuidaron el pilar personal. Entonces, Sí, para se que las enfocaron en cosas- el trabajo totalmente. Es correcto, para que en una empresa las cosas se den, tendrían que estar funcionando los tres pilares. Qué difícil. Suena fácil. Suena fácil, pero no, definitivamente No, no. porque aparte la vida es dinámica, no es estable, entonces los tres nunca van a estar bien apuntalados, Sí. como la mesita del restaurante. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que hay uno que se queda corto y vas a tener que trabajar en ese. Claro. Entonces, a nivel empresarial, cuando me dices qué hay que hacer para mover las cosas, híjole, a veces tienes que trabajar con el equipo, a veces tienes que trabajar con el director, a veces le tienes que mover al resultado. Claro. ¿Cómo puede apoyar la tecnología o la inteligencia artificial a los procesos de liderazgo y transformación? Esa pregunta me parece como interesante, y sobre todo porque en mi formación yo no soy técnica ni tengo como este expertise brutal en el tema de inteligencia artificial o muchos procesos de transformación digital. Sin embargo, creo, me llama mucho la atención porque creo que esto de la inteligencia artificial exige un nuevo set o juego de habilidades que hoy por hoy no estamos acostumbrados. En el tema de la neuroplasticidad, nuestra capacidad de ser flexibles y de empezarle a picar a cosas Sí. sin creer que nos van a explotar en la mano. El poder decir me arriesgo a tratar de hacer las cosas diferentes. Yo creo que hay como, justo lo platicaba hace poco con un colega y decíamos, híjole, es que ahorita los procesos te lo pueden dar el GPT o Claude, pero con una claridad, en 3 prompts te avienta 3 buenos procedimientos, si tú sabes qué pedirle. Sí. Entonces, en realidad, creo que el reto ahorita con la IA va a ser un tema de pensamiento crítico. Yo creo que la IA va a tener la habilidad de amplificar la falta de criterio o el criterio. O sea, si tú tienes criterio, vas a ser capaz de obtener muy buena información. Si tú tienes falta de criterio, la herramienta es atroz. Todo, sí. Entonces, porque es un amplificador. La realidad, creo que, te digo, mucho, hay gente que me dice, ¿cómo tomo un curso de, estamos súper acostumbrados en mi generación de, necesito un curso de liderazgo, necesito un curso de coaching, necesito un curso de, y como que sentimos que alguien nos tiene que bendecir Sí. para decirnos que sí sabemos. Y yo siempre les digo en términos de ya, pícale, Sí. atrévete a moverle. ¿Cómo Ah, le decimos a las abuelitas? Tú pícale. Tú pícale, no va a Tú no, explotar. no pasa nada. Así, a mi mamá yo cada rato cuando se le ataranta la Alexa, ay, desconecta, le vuelve a desconectar, ahorita seguro vuelve a agarrar la onda. Sí. Entonces, la IA es un poco así, la realidad Sí. es que justo en estos días alguien me preguntaba, oye, ¿qué me conviene más aprender Claude, Gemini y bla? Pregúntales a ellos, o Sí. sea, ¿a mí qué me dices? Porque en realidad creo que tiene la fortaleza de empezar a ser como un buen aliado. Hay algunas cosas en las que a mí me llama mucho la atención donde creo que se tiene que utilizar. Uno, yo te decía hace rato que nosotros hacemos varias cosas por pertenecer. Entre ellas, pues tenemos sesgos y siempre nuestra tribu va a tener nuestros sesgos. Sí. Si algo puedes hacer con la IA es buscar herramientas que te ayuden a contradecirte o ver perspectivas que tú no alcanzas a ver. Tú puedes deliberadamente pedirle que te cuestione un reporte, que te sugiera nuevas variables para meter, que te
sugiera nuevos KPIs que no estás evaluando y que otras empresas como la competencia están midiendo, que tú hoy no tienes en el entorno. Y Claro. que la verdad es que muchas veces los empresarios tienen cegueras enormes porque toda la vida se han dedicado a su mismo negocio. Sí. Entonces, ¿quién te puede confrontar muy rápidamente en tener que tener un asesor? La IA. Sí. Otra de las virtudes que tiene es que es capaz de automatizar una cantidad de tareas que no nos Todo. imaginábamos. O sea, yo sí les digo, los capturistas se van a ir, los que revisan facturas se van a ir, los contadores yo creo que están en riesgo porque la cantidad de arrastre de lápiz ya no va a ser igual con la IA ahora. Yo creería que los abogados también tienen una tarea importante que Sí. hacer en términos de IA, de cómo construyen otro tipo de procesos que agregan más valor que simplemente arrastrar el lápiz. Te voy a poner un ejemplo. Yo, sin ser ningún usuario experto, creo que soy alguien bastante rudo, pero no me considero experto. Esta semana, hace unos años, hice un proyecto en donde tuve que cargar 700 encuestas. Y me Wow. acuerdo que en ese momento contraté un capturista. Ok. Porque seguramente iba empezando el GPT, pero ni le sabía yo bien. Entonces, la capturista descargó encuestas y luego las puso en PDF y luego las respuestas las pasó y lo que gustes, quieras y mandes. Había programadores que podían simplificarme la vida, pero había que pagar un programador. Sí. Esta semana tuve un proyecto de un volumen similar y lo que hice fue entrar a la IA y preguntarle cómo hacer para automatizar la descarga de las 700 encuestas. Y en 5 segundos, Generó ¿no? un programa, un script en mi computadora, la dejé trabajando 2 horas y entraba a la Wow. página, metía la clave y bajaba la prueba. Y así, todas en PDF. Wow. Al final de cuentas, mi siguiente tirada con él va a ser que todos los PDFs los recorra y los capture en un Excel y genere una base de datos. Esos fueron 6 semanas de trabajo hace 3 años, pagando un capturista, Sí. hoy se redujeron a 2 horas. Sí, Entonces, a nivel rentabilidad, si tú no haces ese tipo de cosas, y esto es un ejemplo en mi consultoría, pero les aseguro que hay capturas de órdenes de compra, que hay capturas de pedidos en las empresas, Sí. que hay facturas por revisar. La realidad es que si tú sigues pagando más mano de obra por eso, vas a estarle pegando tu rentabilidad, sí o sí. No vas a hacer lana. Sí, Y no. si alguien con 3 changos aprende a automatizar No, esos de procesos, volada. se va a llevar más lana que tú, Ujú. por mucho, y Sí. va a poder competir mejor que tú. Entonces creo que todos los empresarios de todas las edades deberíamos de estar empezando a pilotear, y es que les digo, estamos muy acostumbrados que baje un sacerdote y nos diga, pícale aquí, Ujú. No. Así es. pregunta, pícale, Sí. cuestiona. Es más, al mismo Google le dices, oye, ¿cuál crees que sea la herramienta que debería yo utilizar para tal? Y te la sugiere. Sí, hay mucha gente que no la sabe utilizar y pregunta como cuando le preguntabas a Google hace ya varios años, ¿no? Y yo mucha gente le decía, es que no, o sea, pregúntale como si fuera una persona, o sea, sé claro, sé conciso, pero para que tengas mejores resultados. Y la gente es como de, ah, ¿poco sí? Y la verdad Wow. es que aparte hay mucha información disponible. Yo de repente capturo mucho y guardo, sigo influencers o que postean contenido de prompting. Sí, Yo creo que si sabes promptear, ya estás del otro lado. Sí, lo que quieras, ¿no? sale lo que sea. O sea, porque sí, la realidad es que tú a la IA le pidas basura y te va a escupir basura. Sí. Esa es una realidad. Porque aparte te pueden mandar fuentes porque encuentra lo que está disponible en la red y desgraciadamente hoy en día. Por eso te digo que el pensamiento crítico es tan importante, porque si no eres capaz de revisar lo que está saliendo y decir Sí, esto no va. ¿Esto no sirve? Sí, esto no. pues no, vas a terminar replicando cosas que no son válidas. Entonces, sí, cuando me dicen la IA nos va a reemplazar, yo digo no, siempre y cuando tengamos criterio. Sí. Si no tienes criterio y lo que haces es una tarea rutinaria, sí, es un hecho que tarde o temprano nos van a reemplazar. Sí, ya con tanta automatización y todo. Pero te digo, a mí me sorprende, tengo un cliente ahorita que trae un tema fiscal importante porque le cayó una auditoría, esas horribles que a nadie quiere que le caiga. Uy. Entonces, tiene que descargar todos los pedimentos de importación en los últimos No, N veces, wow. si no es que años. Sí, wow. Y es comercializadora, entonces tiene partes así. Y yo Y así. así. Entonces, Sí. y vende volúmenes enormes. Entonces, pudo haber traído un ejército de becarios para buscar todos los pedimentos de importación, empezar a esculcar todas las facturas y ver a quién se los vendió. Lo que terminó haciendo
es que terminó contratando 2 o 3 becarios que entendieran de IA y automatizaran 3 máquinas a Wow. descargar todos los No, pedimentos, wow. compararlos contra facturas y relacionar la factura con el pedimento. Claro. ¿Qué más quieres? ¿Cuándo iban a terminar eso 3 cristianos? Sí, no, ni de chiste. Ni de chiste. Entonces, la verdad es que hay oportunidades bien interesantes en la IA. Creo que más bien el reto ni siquiera es estar a la velocidad porque es imposible. Es tener como la conciencia de dónde quieres jugar, qué juego quieres llevar. En términos de coaching, yo te puedo decir que ya hay agentes virtuales que pueden hacer una muy buena chamba de acompañamiento el día a día. Entonces, el reto nuevo que tenemos los que estamos de este lado como consultores es dónde generas valor. Claro. Porque la verdad es que hay muchas herramientas que ya lo pueden hacer por ti en los términos más simples. Sí, la vida diaria, ¿no? Ya incluso. Oh. Sí, sí. Oye, Erika, pues muchas gracias por aceptar la invitación de venir aquí No, al contrario. y platicarnos lo que haces. Es algo súper interesante, pero uno nunca deja de aprender, ¿no? Uno nunca deja de conocer a la gente, de ver los procesos que comentabas, de que es un ABC, de cómo trabajaste con empresas muy grandes. ¡Wow! Increíble. Entonces, pues fue un placer tenerte aquí. Gracias por Al contrario. venir. Gracias por la invitación. Digo, la verdad es que yo te decía hace rato que es un tema que me apasiona. Trabajar con gente me gusta, pero creo que sobre todo en el tema en donde empezamos a cuestionar el por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos cambiar las prácticas, que al final de cuentas eso va para poder obtener resultados diferentes. O sea, creo que el primer síntoma de locura, decía Einstein, es pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, lo primero que tendrías que pensar es qué patrón pudiera yo estar repitiendo que no me permite cambiar el resultado al final. Wow, no, está súper bien. Oye, Erika, muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto. Súper buena la plática. Sí, Gracias. nos faltó el cafecito, pero Sí, ya. la siguiente ya pondremos café, porque no,